Listo, pues bienvenidos a la guía de la información al conocimiento, es la guía número 1, el examen para prepa abierta, y vamos a comenzar con conceptos clave, e igual les voy a ir subrayando el concepto clave y les voy a dar palabras o frases clave como las pueden identificar en el cuestionario o en el examen, ¿ok? El primero con lo que vamos a empezar es con la línea del tiempo. En la línea del tiempo, ¿qué pasa? Ubica, es una palabra clave. Eventos, fechas y personajes en orden cronológico es otra palabra clave. Ubica eventos, fechas y personajes en un orden cronológico, ¿ok? ¿Y qué te permite eso? Señalar un antes y un después en una cadena de sucesos. Palabra clave, cadena de sucesos. Es como lo vamos a identificar rápidamente. Ubica, orden cronológico y cadena de sucesos. Eso es una línea de tiempo. ¿Y cómo es una línea de tiempo? Aquí lo podemos observar con esta imagen, ¿ok? Señala un antes y un después. No podemos empezar de 1997, 2000 y luego retrasar a 1800, no. Tiene que llevar un orden cronológico y una cadena de sucesos. ¿Para qué? Para señalar un antes y un después. Ahora nos viene el mapa conceptual. ¿Qué es un mapa conceptual? Su nombre lo dice, ¿ok? Es un mapa de conceptos, pero son conceptos jerarquizados y estos señalan a su vez el nivel de relación entre ellos. ¿Cómo los relacionan? Con palabras clave, con nexos y con las flechitas, ¿ok? Aquí, ¿cuál va a ser la palabra clave? Conceptos jerarquizados. Esa va a ser la palabra clave, ¿ok? Conceptos jerarquizados en un mapa conceptual. Ahora viene un mapa mental, que es diferente al mapa conceptual. En el mapa mental se pone el concepto al centro, concepto principal en el centro de la hoja, como lo podemos observar aquí en esta diapositiva, en esta imagen. Fíjense. Y a su lado o alrededor del concepto principal van los conceptos. A diferencia del mapa conceptual, que está la idea principal en medio y alrededor todos los demás conceptos. Y en el mapa conceptual dijimos que era jerarquizado, el concepto arriba y su relación con los demás conceptos. Váyanse grabando las palabras claves porque al final les voy a ir preguntando, ¿ok? Línea del tiempo, ubica, orden cronológico, sucesos, antes y después, mapa conceptual, conceptos jerarquizados, mapa mental, concepto principal al centro de la hoja. Y ahora vamos a observar que es un cuadro comparativo. Este te permite establecer similitudes o diferencias entre elementos de un tema, ¿ok? Te permite establecer similitudes o diferencias entre elementos de un tema, procesos o teorías. Pero nada más grábese similitudes o diferencias. Aquí lo podemos observar. Ese es un cuadro comparativo. Son como celdas, ¿ok? Ventanitas. El cuadro puede ser de 3, de 4, de 5 cuadros, de 5, perdón, entradas. Y esa es la diferencia entre un mapa mental y un mapa conceptual. Este es el cuadro comparativo. Su nombre lo dice, también guíense por eso, cuadro, ¿ok? Similitudes y diferencias entre elementos de un tema. Ahora, vámonos con los estilos de aprendizaje. ¿Qué son los estilos de aprendizaje? Pues son las maneras en cómo aprendemos los seres humanos. Aprendemos de 3 maneras, ¿ok? Aprendemos viendo, escuchando y manipulando. El estilo de aprendizaje con el que aprendemos viendo, observando, se llama visual. Y podremos recurrir a mapas mentales, esquemas, y cuadros comparativos. ¿Por qué? Porque necesitamos observarlos para aprender. Por eso es visual el aprendizaje. Ocupamos mapas mentales, carteles, esquemas, imágenes, cuadros comparativos, mapas mentales, mapas conceptuales. Y de esta manera aprendemos observando. Ahora, el otro estilo de aprendizaje es el auditivo. Su nombre lo dice todo. Es con el audio, escuchando. ¿Por qué? ¿Y cómo aprendemos? ¿Con qué técnicas? Pues existen diferentes técnicas como la lectura en voz alta, audiolibros y conferencias. Usted puede decir, no, yo no me gusta leer, aprendo mejor escuchando. Entonces se pone a escuchar un libro o pone un video de un tutorial o algo y lo escucha. Y hay quienes combinan estos dos, en su mayoría, estos dos estilos de aprendizaje, el visual, observas, y el auditivo, como con los videos, ¿ok? Y yo, por ejemplo, como maestro de primaria, es lo primero que hago cuando mis alumnos llegan a la primaria. ¿Por qué? Porque eso me permite tener un diagnóstico de ellos, entonces mi grupo es más auditivo, entonces voy a aplicar más estrategias
con lectura en voz alta, audios, videos, y si combinan un poquito de lo visual y auditivo, también implemento estrategias como mapas mentales, esquemas, cuadros comparativos, pero en su mayoría de los alumnos están en visual, auditivo y kinestésico. Tengo variado, entonces trato de aplicar estas 3 estrategias, pero cada uno va a aplicar la estrategia o estilo de aprendizaje que más le se sienta a gusto y le favorezca en su aprendizaje, el visual, el auditivo, y por último va a ser el kinestésico. El kinestésico, ¿qué es? Es manipular, elaborar maquetas, experimentos, plastilina, rompecabezas. ¿Por qué? Porque utilizamos nuestras manos, ¿ok? O el movimiento de nuestro cuerpo. Este aprendizaje es kinestésico. Trata de elaborar maquetas, experimentos, plastilina, rompecabezas, recortar, pegar, unir, agarrar, lanzar, etcétera, ¿ok? Entonces, dijimos que tenemos 3 estilos de aprendizaje. Visual, que es aprendemos viendo; auditivo, aprendemos escuchando; y kinestésico, que es kinestésico, aprendemos manipulando, ¿ok? Ahora vamos a avanzar con las inteligencias múltiples. ¿Qué son las inteligencias múltiples y quién habla de esto? Habla Howard Gardner, ¿ok? Para que no se confundan o se confundan con otro autor o piensen que es otro autor, grábese, por ejemplo, Howard se relaciona mucho con, o yo lo relaciono mucho, por ejemplo, con la Universidad de Harvard, donde hay muchas inteligencias. Entonces, Harvard, inteligencias múltiples. ¿Cómo se llamaba este autor que habla de las inteligencias múltiples? Acuérdate que habla, que se relaciona con la Universidad de Harvard, que hay muchas inteligencias. Howard, el que se parezca a Harvard, ese es el autor, Howard Gardner. Y habla de las inteligencias múltiples. ¿Qué quiere decir inteligencias múltiples? Que no nada más tienes la inteligencia o tienes que enfocarte en una inteligencia en lenguaje, en matemáticas. Existen diferentes, por ejemplo, existe la inteligencia deportiva, la musical, la científica, la de lectura, la matemática, etcétera, 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 ¿ok? No nada más, por ejemplo, ¿qué pasa? Y esto también lo hablo con las mamás al inicio de una reunión con los padres de familia, que los alumnos tienen diferentes habilidades, conocimientos, por ejemplo. Uno de los errores que cometen ellos no le va muy bien en matemáticas, pero es muy bueno dibujando. ¿Qué hacen ellos? Meterlos a clases de matemáticas para reforzar eso que no tienen desarrollado. Sin embargo, lo que tienen que hacer es explotar ese potencial que están viendo en los alumnos o en sus hijos, en el arte, por ejemplo, o en el deporte. Sin embargo, también hay que comentarles y reflexionar con los niños o con ustedes mismos que las matemáticas son importantes en la vida. ¿Por qué? Porque a lo mejor si llegas a ser algún pintor, algún deportista, algún cantante, algún científico famoso, pues te van a dar contratos en el cual vas a tener que usar las matemáticas, o si no te gusta la lectura también vas a tener que utilizarla para leer algún contrato, algún concepto, etcétera, para dar alguna conferencia también. Entonces, son importantes, pero tratar de explotar esa habilidad o conocimiento que tienes, ¿ok? Esas son las inteligencias múltiples. Y la palabra TIC, ¿qué son las TIC? Tecnologías de la información y comunicación. Ahora nos hablan de un aprendizaje significativo. ¿Qué es el aprendizaje significativo, perdón? Es evaluar los resultados de su proceso y productos a su compromiso de su propio proceso. La frase clave: asume la responsabilidad y compromiso de su propio proceso. Este es un aprendizaje significativo y más adelante vamos a hablar otro poquito y enfocarnos un poquito más en esto que es el aprendizaje significativo, ¿ok? Ahora, el concepto que tenemos son recursos didácticos. ¿Qué son estos recursos? Son programas de estudio, los manuales, materiales, tutoriales, problemas, actividades, prácticas. ¿Qué son? Son una herramienta de apoyo para el aprendizaje, ¿ok? Los recursos didácticos son herramientas de apoyo para el aprendizaje. ¿Cuáles son las herramientas de apoyo? Aquí te vienen programas de estudio, manuales, materiales, tutoriales, problemas, actividades, prácticas, herramientas de apoyo. Aquí tenemos estos recursos didácticos: las tijeras, el libro, la calculadora, Mapamundi,
láminas, pizarrón, todo lo que nos ayuda y nos apoya para el aprendizaje son recursos didácticos. Por ejemplo, en este caso, ¿qué recurso didáctico estoy utilizando yo? La computadora por medio de presentaciones de PowerPoint, ¿ok? Vamos a avanzar. ¿Qué son los procesos de aprendizaje? La palabra clave son enseñanza y aprendizaje. La enseñanza y el aprendizaje es un proceso de desarrollo de aprendizaje, ¿ok? Esa es la palabra clave. Enseñanza y aprendizaje, ¿qué es? Procesos de aprendizajes. El estudio independiente también se le conoce como la palabra autodidacta. ¿Qué es esto? Que tú tienes la facultad de tomar decisiones y regular tu propio aprendizaje, ¿ok? Ese es el estudio independiente. Propio aprendizaje es la palabra clave. Propio aprendizaje, ¿para qué? Para aproximarlo a una determinada meta. Por ejemplo, en este caso, su meta es terminar la prepa. ¿Y cómo lo van a realizar? Pues teniendo un estudio independiente y asimismo un estudio autodidacta, que al finalizar yo la clase usted pueda meterse a ver el video y analizar un poquito más estos conceptos, o en sus guías que les entregan, ahí vienen cuestionarios, ese lo puede hacer usted mismo buscando conceptos o analizando cada uno de estos. Y ese es un estudio independiente y es un estudio autodidacta, ¿ok? Te encargas de tu propio aprendizaje. También nos hablan de los textos periodísticos, nos mencionan 3 en el cuestionario, que son la crónica, la noticia y reportaje. Estos 3 son textos periodísticos. Aquí se los puse también un mapita conceptual que dice noticia, reportaje informativo, esos son informativos, y los textos periodísticos de opinión, que son la crónica, el artículo, la columna editorial y crítica. Pero en el cuestionario solamente venían esos 3. Crónica, noticia y reportaje son textos periodísticos, ¿ok? Ahora también nos hablan de las palabras homófonas. Recuerden que homo viene de igual. Fonas viene de fonética, que suenan igual, ¿ok? Entonces, lo que suena igual son palabras homófonas, pero se escriben diferentes, ¿ok? Esa es la clave aquí. Suenan igual, pero se escriben diferentes. Por ejemplo, aquí les puse unos ejemplos. Arroyo y arroyo. Arroyo con doble L es de arrollar o atropellar. Y arroyo con Y es de un riachuelo. Callado con doble L es del verbo callar y callado con Y es de un bastón. También asimismo, cayó es del verbo callar y cayó con Y es del verbo caer. Ahora, haya con doble L es del verbo hallar, perdón, y de allá es del verbo haber. Lo mismo pasa con la palabra maya. Con doble L es un tejido o una prenda. Y maya con Y es un pueblo indígena. Rayo es el verbo rayar. Y rayo es una línea de luz. Esas son palabras homófonas. Se escuchan igual, pero se escriben diferente, ¿ok? Homo igual, fon es de audio, de fonética. Lectura crítica. Aquí una lectura crítica es comprender bien lo que se lee, no nada más leer por leer, sino comprender lo que estamos leyendo. Hay veces que estamos leyendo y de repente pasó una página y ni me acuerdo de lo que leí. ¿Por qué? Porque mi mente viajó en otro lado y tengo que regresarme a leer. Entonces, eso no es una lectura crítica. Una lectura crítica es comprender y enfocarse en lo que se está leyendo y leer y relacionar ideas, perdón. Pero la palabra clave es comprender bien lo que se lee. Esa es una lectura crítica, comprender bien lo que estamos leyendo. Aquí estos párrafos están sencillos. ¿Por qué? Porque en la definición te va diciendo todo. Para cuando estés en el examen, de volada te vayas con la respuesta. ¿Qué es el párrafo introductorio? Ese es el concepto. La palabra clave es principio de todo texto. Ese es el párrafo introductorio. Principio de todo texto, ¿y qué? Es utilizado por el autor para dar una idea del asunto que se va a tratar y el propósito de su escrito, ¿ok? Propósito de su escrito. Principio del texto lleva un propósito del escrito. ¿Y cuál es el propósito de ese escrito? Ahora, aquí en párrafo transitivo, ese es el concepto. ¿Cuál va a ser la palabra clave? Nexo. Nexo va a ser la palabra clave, ¿ok? ¿Por qué? Porque nos está uniendo. El párrafo transitivo une la parte introductoria con el cuerpo del escrito, ¿ok? Ese párrafo une la parte introductoria con el cuerpo del escrito. ¿Cómo lo une? Por medio de un nexo, es un nexo.
Ahora, el otro concepto de párrafo es el párrafo conceptual. Se define con claridad los conceptos. Aquí, pues, simplemente es ubicar donde diga conceptos. Ese donde definen con claridad los conceptos es el párrafo conceptual. El párrafo transitivo es el que lleva un nexo entre la parte introductoria y el cuerpo del escrito. El párrafo introductorio es el principio de todo texto y el párrafo explicativo, aquí viene la definición, se incluyen todas las explicaciones. Incluyen todas las explicaciones. Párrafo explicativo. En el párrafo conclusivo, fácil, final del texto. Entonces, en el examen te puede decir que relaciones y ya tú vas relacionando 1A, 2C, 4D. ¿Ok? Entonces, párrafo transitivo, nexo. Ubica la palabra nexo, ese es. Párrafo conceptual, define con claridad cada concepto. Párrafo explicativo, incluye todas las explicaciones y el párrafo conclusivo, final de texto. Y el introductorio, pues el principio de todo texto, sencillo. Ahora viene analítico. ¿Qué es analítico? Es la capacidad de crear hipótesis. Venía una definición más larga, pero lo resumimos para que tenga con palabras claves o frases claves. Analítico es el concepto. ¿Y cuál es la palabra o la frase clave? Capacidad de crear hipótesis por medio del análisis. Ahora, autónomo es la palabra, el concepto. ¿Y cuál es la palabra o la frase clave? Capacidad de pensar por sí mismo, autónomo. Auto es a sí mismo. Entonces, donde diga por sí mismo, es autónomo, autonomía. Crítico. El concepto es crítico. La frase clave es capacidad de observar los hechos. Entonces, primero, para ser críticos, observamos los hechos. Después de observar los hechos, de ser críticos, vamos a analizar esos hechos. ¿Para qué? Para crear hipótesis. O sea, vamos a analizar. Analítico. Analítico, después de observar los hechos, analizamos, creamos hipótesis, ¿ok? ¿Esto cómo lo hacemos? De manera autónoma. ¿Qué es esto? Es la capacidad de pensar por sí mismo, ¿ok? Nadie viene y me dice que vas a pensar esto a partir de esto, no. Entonces, tú observas los hechos, ahí estás siendo crítico, observando los hechos. Después de observar los hechos, vas a ser analítico. ¿Qué quiero decir con esto? Que vas a tener la capacidad de crear hipótesis a partir de ese acontecimiento que estás observando, ¿ok? Y después de eso, lo estás haciendo de manera autónoma. ¿Qué quiere decir esto? Que tienes la capacidad de pensar por sí mismo. Y sistemático. La palabra o la frase clave es ser práctico y organizado. Un sistema es práctico. No te hace algo más difícil. Un sistema es algo más práctico y lleva una organización. ¿Ok? Déjeme, se lo subrayo aquí. Esa es la frase clave. Ahora, también venía ahí diferenciar sobre unas palabras con acento y sin acento. Las palabras que llevan acento son en tiempo pasado. Por ejemplo, término es presente. Terminó ya es en verbo pasado. Camino no es lo mismo a caminó. Cuando lleva acento, lleva el énfasis en esa letra. Camino sin acento. Caminó es el verbo pasado. Platico con ustedes, presente. Platicó es el verbo pasado. Y, por ejemplo, sé con acento es de saber. Por ejemplo, no sé, lleva acento. Yo sé que están aquí para presentar un examen. Es del verbo saber. Y, por ejemplo, sé sin acento es el alumno se cayó. O el auto se estampó. ¿Ok? Sin acento. Entonces, con acento, sé es del verbo saber. ¿Mande, perdón? ¿No, nada? Bueno, seguimos. Ahora el siguiente tema son las funciones básicas del software, ¿ok? La primera definición ahí venía era procedimientos de datos.
que nos decía que es la información que se tiene que utilizar para realizar una operación a fin de obtener un resultado. Información que se tiene que utilizar. Palabra clave. En una operación a fin de obtener un resultado. Procedimiento de datos. Ahora, estos tres que vienen son más sencillos. ¿Qué es el almacenamiento de datos? Es guardar datos. Almacenar datos es guardar datos. Transferir datos es mover datos de un lugar a otro. Pero esas palabras claves son las que van a identificar y para que lo contesten más rápido. Control de datos proporciona instrucciones a la computadora. Entonces, el almacenamiento de datos guarda datos. La transferencia de datos mueve datos de un lugar a otro. Y el control de datos proporciona instrucciones hacia la computadora. Ahora vamos a pasar con el tema de elementos que conforman la parte interna, no externa, la interna de un libro. ¿Cuáles son? Las solapas, que aquí la podemos ver en la imagen. Solapa. ¿Ok? Eso nos sirve para ubicar en la página que nos quedamos, por ejemplo. Las guardas, aquí está, es el interior, está al principio del libro, las ilustraciones, el texto y fe de erratas. ¿Qué es el fe de erratas? Eso se encuentra al final de un libro y nos dice el error ortográfico que tiene el libro. Por ejemplo, nos viene un error ortográfico y cómo se debió de haber escrito en el texto y también señalar la página. Ese es el fe de ratas, ¿ok? Y viene hasta el final donde te dice el error ortográfico, cómo debe de decir y en qué página se encuentra. También tenemos esta que es la portada, portadilla, páginas, hojas y sobrecubierta. Se me los pongo aquí en grande. Guarda, solapa, cubierta, portada, portadilla, portada, páginas, hojas y sobrecubierta. ¿Okay? Aquí no viene lo de fe de ratas, pero en el cuestionario sí venía, como que ya se los puse para que pero se lo aprendan. Y esos elementos conforman la parte interna de un libro, ¿ok? Ahora nos vienen los signos de puntuación. Nos habla de la coma. La coma indica que debe haber una pausa breve en la lectura. También nos indica cuando estamos enumerando ciertas cosas, ¿ok? Por ejemplo, los colores verde, coma, azul, coma, rojo, y estamos enumerando algunas cosas, nos permiten hacer unas pausas para que la lectura sea más comprensible y digerible. Pausa breve. Aquí, esa es la frase clave. Pausa breve. Coma, pausa breve. Ahora vámonos con el signo de puntuación de 2 puntos, que están aquí ya también. Y esta pausa antecede a una explicación, ¿ok? Estos 2 puntos anteceden a una explicación. Ponemos un concepto y luego 2 puntos y sigue la explicación, ¿ok? Por eso dice que antecede a una explicación los 2 puntos. El punto y coma es una pausa más larga. Punto y coma, frase clave, pausa más larga. Y se representa de esta manera, como lo tenemos aquí al final. Un puntito sobre una coma. El punto y seguido, ¿cuál va a ser la palabra clave? Es una pausa que indica que termina una idea para comenzar otra, ¿ok? Pero ahí mismo, dentro de la oración, donde nos quedamos, punto y seguido, seguimos escribiendo ahí mismo, ¿ok? Pausa que indica que termina una idea para comenzar otra. Relacionado al mismo tema que estamos platicando o que estamos hablando. Y el punto y aparte indica que se terminó de hablar de un tema y se va a empezar a hablar de otro. O sea, estamos escribiendo y abajo en otra oración empezamos nuevamente a escribir. ¿Ok? Ese es el punto y aparte. Punto y seguido indica que terminó una idea para comenzar otra dentro de la misma. Y el punto y aparte habla de que se terminó un tema y vamos a empezar a hablar de otro tema. ¿Ok? Terminó un tema y se empezará a hablar de otro. Un tema y empezar a hablar de otro. Palabra clave. Ahora, ¿qué pasa en el año 2012? En el año 2012 fue cuando se dio obligatoriedad a la educación media superior, ¿ok?
obligatoriedad a la educación media superior. Antes solamente la educación básica, primaria, secundaria y también el jardín. Ahora ya la obligatoriedad de la educación media superior se dio en el 2012. 2012. Otro signo de puntuación son las comillas. Este signo se utiliza para realizar citas textuales de artículos, noticias, reportajes o poemas. Una cita textual, ¿qué es? Es algo que dijo el autor tal cual o que lo escribió tal cual en otra investigación. Yo, por ejemplo, ahorita escribí una cita textual de Paulo Freire que dice, la educación nunca es neutra, o libera o domestica. Esa yo no la dije, la dijo Paulo Freire, así tal cual. La escribo y al final pongo el autor. Pero eso que dijo el autor lo tengo que poner entre comillas, porque es una cita textual. Tal cual viene, tal cual él lo dijo o viene en un libro de su investigación. Ahora nos habla del prólogo. Esto también es una parte interna del libro. ¿Qué es el prólogo? Es un tipo de texto que acompaña, déjeme subrayar aquí, antecediéndola a una obra y busca explicar e informar el contenido de la misma. Esta por lo regular la hace otra persona ajena al autor, ¿ok? Que ya leyó la obra y nos da una manera de explicar o informar el contenido de lo que vamos a leer más adelante, ¿ok? Con la intención de atraparnos y lograr que la lectura nos interese. Entonces, el prólogo busca explicar e informar el contenido de la misma. ¿Esto qué? Lo antecede a una obra. Antecediéndole a una obra y busca explicar e informar el contenido de la misma, comillas, es la palabra clave, signo de puntuación, saben que es un signo de puntuación, y ¿para qué lo utilizamos? Realizar citas textuales de artículos, noticias, reportajes o poemas. Aquí está, frase clave. Ahora sí vamos a hablar otra vez de las inteligencias múltiples. ¿Quién habla de esto? Howard Gardner, ¿ok? Nos dice que es una mezcla única de tipos de razonar y actuar frente a diversos estímulos que posee cada persona. Cada persona tiene una inteligencia diferente, ¿ok? Como resultado de las habilidades, desafíos, experiencias y entrenamientos. Estas inteligencias se dan a partir de estas habilidades, desafíos, experiencias y entrenamientos. Frase clave y estímulos que posee cada persona, frase clave, ¿ok? Tipos de razonar también son inteligencias múltiples. Tipos de razonar, estímulos que posee cada persona, habilidades, desafíos, experiencias y entrenamientos, frase clave. Ahora, ¿cómo define Howard Gardner la inteligencia? Como una capacidad. Howard Gardner define la inteligencia como una capacidad. Cada quien tiene capacidades diferentes, por lo tanto, cada quien tiene inteligencias múltiples. También nos habla de la comparación y de la analogía. El concepto es comparación. Y compara un objeto con otro, ¿ok? Esa es la definición. Compara un objeto con otro, ¿qué es? La comparación. Por ejemplo, el ADN es como una hélice, ¿ok? Es el ADN. ¿Qué otra comparación podemos hacer? Por ejemplo, el vaso es como un termo pequeño. Perdón, como una hielera pequeña. Es una comparación de un objeto con otro. Y la analogía es diferente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí nos dice, así como los polos opuestos de los imanes se atraen, las proteínas del ADN se juntan unas con otras. Es, por así decirlo, una comparación de otra comparación. Por ejemplo, una analogía es, ala esa ave como aleta esa pez. ¿Ok? Son dos comparaciones. Ala esa ave como aleta esa pez. Ahí viene una analogía que se da a partir de la comparación. ¿Y que la comparación qué es? Comparamos un objeto con otro. También nos habla de... Claro que como tú te pegas y devorar las citas y las cargas y empezamos a ver otras. Ah, perdón, pensé que estaban hablando aquí. Ok, seguimos con el aprendizaje significativo. Es cuando el alumno toma la iniciativa de diagnosticar sus necesidades educativas. Palabra clave. De elegir y de poner en práctica estrategias de estudios adecuadas y evaluar sus procesos. Evaluar su proceso. ¿Qué quiere decir? Que si vas retrocediendo,
¿Te estás quedando donde mismo o estás aumentando? A partir del diagnóstico de tus necesidades educativas, estás evaluando esos procesos. ¿Y qué vas a hacer? Vas a asumir con responsabilidad y compromiso tu propio aprendizaje. Palabras clave, ¿ok? Ese es un aprendizaje significativo, donde diagnosticas tus necesidades, evalúas tus procesos y asumes con responsabilidad y compromiso tu propio proceso. ¿Y para qué te sirve lo que estás aprendiendo? Ese es un aprendizaje significativo. ¿Dónde lo vas a poner en práctica? Y el aprendizaje significativo se vuelve exitoso. ¿Cuándo se vuelve exitoso? Cuando realmente lo pones en práctica. Por ejemplo, un aprendizaje significativo va a ser que tú sepas dónde utilizar las sumas. Por ejemplo, yo lo veo así con mis alumnos. ¿Dónde utilizar las sumas? Es un aprendizaje significativo. Ok, ya sabes que lo puedes utilizar en el mercado, en las tiendas, etcétera, etcétera. ¿Y cuándo se vuelve exitoso? Cuando realmente ellos van al mercado, van a las tiendas y hacen una compra y utilizan las matemáticas. Ahí se vuelve exitoso tu aprendizaje significativo. Ahora ya hablamos de los recursos didácticos, que son programas, estudios, guías, tutoriales, ejercicios, ¿ok? Eso nos ayudan en el proceso de aprendizaje. Nos ayudan en el proceso de aprendizaje. Los recursos didácticos. El estudio independiente ya hablamos, que es la facultad de tomar decisiones y regular el propio aprendizaje, que también decimos que es autodidacta. Para determinar metas, por ejemplo, en este caso, terminar la prepa. Ahora también nos venía una pregunta, que cuando tienes dudas de un tema ya revisado, ¿qué es lo que haces? Pues revisa tus apuntes, buscas información en libros o internet para tratar de entenderlo, ¿ok? Si esto lo haces de manera autónoma, es autodidacta o un estudio independiente, porque tú lo estás haciendo, nadie te lo está dando, tú lo estás investigando por propia cuenta. Ahora dijimos que la crónica, noticia y reportaje son textos periodísticos. La parte de una lectura crítica también es comprender bien lo que estamos leyendo y relacionar ideas, no nada más leer por leer. Asimismo, dijimos que el párrafo introductorio es el principio de todo texto. Ahora sí vienen las preguntas y les voy a hacer unas preguntas, pero ustedes me van a decir palabras clave o cómo es esa con una imagen o cómo lo pueden describir ustedes que yo me lo imagino. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a empezar con línea del tiempo. ¿Qué me pueden decir de la línea del tiempo? Una palabra clave. Cronológico. Cronológico, excelente. ¿Qué más? Aparte de cronológico, ahí lo tenemos. Cadena de sucesos, ¿ok? Ubica un antes y un después. Ahora, mapa conceptual. ¿Cómo me lo pueden describir el mapa conceptual? O palabras clave, o cómo es. Conceptos. Conceptos, excelente. Conceptos que, ¿será qué? Jerarquizados. Jerárquicos. Exacto. Se relaciona. Mapa mental. ¿Cómo es el mapa mental? Conceptos principales en el centro de la hoja. Texto principal en el centro. Ahora, ¿qué es un cuadro comparativo? ¿Cómo me lo pueden describir? Similitudes o diferencias entre elementos. Similitudes y diferencias, exacto, ¿ok? Y son como cuadritos. Cuadro comparativo, cuadritos o celdas. ¿Cuántos estilos de aprendizaje son y cuáles son? Visual, Ajá, auditivo, ajá, kinestésico. Kinestésico. exacto. Ahora, ¿en qué consiste cada uno? ¿En qué consiste el visual? Aprendemos de manera Observando, viendo, ajá. Auditivo, escuchando, kinestésico, poniéndolo en práctica, manipulando, muy bien. manipulando, perdón. ¿Qué son las TIC? ¿Qué es la definición de TIC? Tecnología de la y de la qué? De la información, Información y qué?
La TIC es Tecnología de la Información y Comunicación. ¿Cómo se llama o cómo más o menos se llama? ¿Cómo lo pueden decir ustedes? ¿Quién habla de las inteligencias múltiples? ¿O a qué se parecía? ¿A qué universidad? Howard. Exacto, Howard Howard. Gardner. Se Howard parece, Gardner. y se parece al nombre de Harvard, de la De Universidad de Harvard, Harvard. sí. Muy bien. Ahora, ¿qué son los recursos didácticos? ¿Un qué? ¿Un qué para el aprendizaje? Yo utilizo la computadora, carteles, utilizo programas. ¿Esos son qué? Empieza con A. Los recursos didácticos son apoyos para el aprendizaje, ¿ok? Todos los recursos didácticos me apoyan para el aprendizaje, mapas mentales, mi computadora, videos, audios, libros, calculadoras, todos esos son recursos didácticos, ¿ok? Con un fin para apoyar el aprendizaje. ¿El estudio independiente qué es? O un concepto con estudio independiente. ¿Lo hace alguien más por ti o tú mismo lo haces, el estudio independiente? Lo haces tú. Los Exacto, autónomo, autodidacta. Ahora, ¿cuáles son los textos periodísticos? Son 3. Díganme uno. Aquí está. La crónica, Crónica. ¿Qué otro? Noticia. Y, ajá. Crónica, Reportaje. noticia y Reportaje. reportaje. Excelente. ¿Qué son las palabras homófonas? ¿Se escriben qué? se escriben diferente, pero se pronuncian igual. Exacto, se escriben diferente y se pronuncian igual. Díganme un ejemplo de una. La palabra, por ejemplo, la del riachuelo y la de que un carro aplastó a alguien. Esa palabra, ¿cuál es? Arroyo y arroyo. Exacto. Arroyo y arroyo con doble L y con Con Y. doble L y con Y. Exacto. ¿Qué es la lectura crítica? ¿Comprender qué, Juan? Lo que estamos leyendo. Exacto, comprender lo que leemos. ¿El párrafo introductorio cuál es? ¿O cómo me podrían decir ustedes qué es un párrafo introductorio? ¿Es lo que? Lo del medio, lo del principio, lo del final de un texto. Lo del principio. Lo primero de un texto. Ujú. ¿Ok? Párrafo transitivo, acuérdense qué palabra les di y entre qué y qué va. Nexo, párrafo transitivo, nexo, y va entre el párrafo introductorio y el cuerpo del texto, ¿ok? Porque transita de uno hacia otro, ¿ok? Tiene un nexo. Ahora en el párrafo conceptual, ¿qué vemos? O palabra clave. Ahí viene el mismo párrafo conceptual. Conceptos. En el párrafo explicativo, ¿qué hace en el párrafo explicativo? Te explica ideas. Y en el párrafo conclusivo, al final. ¿Ok? Ahora sí, ser analítico es ¿qué? ¿Crear qué? A partir del observado, crear Hipótesis. hipótesis. Muy bien. Autónomo es capacidad de pensar por sí. Mismo. Exacto. Ahora, crítico, ¿capacidad de qué? Lo hacemos con los ojos. De observar. Observar los hechos. Que primero somos críticos, observamos los hechos, después somos analíticos porque creamos hipótesis a partir de esos hechos observados y somos autónomos, ¿por qué? Porque lo hacemos por sí mismos.
¿Ok? Ahora, sistemático. ¿Qué es ser sistemático? Ser práctico y ¿qué más? Y un sistema que es práctico y lleva una Lleva una organización. muy bien, excelente. Ahora aquí las palabras terminó, terminó. Camino, caminó. Platico, platicó. C con acento en la E es el verbo que. Pasado. Ajá, pero no, es del verbo saber, ¿ok? Sé. Ah, No sé, yo sé que pasa esto, es del verbo saber. Cuando hablamos de sé, que se relaciona con saber, eso es con acento. Y cuando no, es nada más sé, el alumno se cayó. ¿Ok? Ahora vámonos con la siguiente. Cuando tienes dudas de un tema, ya, bueno, pues eso ya. Crónica, noticias, eso ya. Parte de un proceso de electrolítica, ok, ya, eso ya. Ahora sí. Almacenamiento de datos, ¿qué es? Guardar datos. Transferir datos, ¿qué es? mover datos de un lado a otro. Datos, exacto, de un lugar a otro. Y control de datos, es darle qué a la computadora. Ah. Eh, Darle darle instrucciones. las instrucciones. Exacto. Ahora la coma nos indica una pausa que en la lectura. ¿Qué nos indica una coma? Una pausa que Una pausa. Una pausa. breve o larga. Corta. Breve, Breve. exacto. Ahora, 2 puntos. Los 2 puntos anteceden a una que dijimos. Una explicación. Exacto. Ahora, punto y coma es una pausa más. Más larga. Exacto. Punto y seguido, una pausa que indica que termina una para comenzar. Una idea para comenzar otra. Para comenzar otra. Y por último, punto y aparte, se terminó de hablar de un tema y se empieza. Otro diferente. Excelente. Muy bien. Ahora, ¿qué pasó en el 2012? Se dio la obligatoriedad de la qué? ¿De cuál educación? Media superior. Excelente. Media superior. ¿Y las comillas son un signo de qué? Punto y final, ¿no? No. De puntuación. Son un signo de puntuación que se utiliza para realizar citas ¿qué? Textuales. Textuales, muy bien. Y se representan de esta forma. ¿Qué quiere decir citas textuales? Que es tal cual lo dijo ese autor, ¿ok? ¿Qué es el prólogo? ¿O cómo lo pueden definir ustedes? Nos da una qué de lo que qué. Está al principio del libro, el prólogo. ¿Cómo lo pueden definir ustedes? Una breve explicación del contenido del libro, pero que lo hace Exactamente. otra persona, Muy bien. no el autor. Excelente, muy bien. Y por último, nos hablamos de la toma de decisiones, que es el proceso, les voy aquí a subrayar, toma de decisiones, es el proceso mediante el cual se realiza una elección entre alternativas o formas para resolver diferentes situaciones. Por ejemplo, ustedes tomaron una decisión ahorita de terminar su bachillerato, que el objetivo de esto es cumplir con una meta. ¿A partir de qué? De una toma de decisión. Y para finalizar con ustedes, termino con esta idea relacionada a las inteligencias múltiples, ¿ok? Y los estilos de aprendizaje. Por ejemplo, esta imagen que podemos observar aquí. Déjenme quito esta. La pongo aquí. Ahí. Dice, para una selección equitativa, vamos a hacer el mismo examen a todos. Por favor, trepen el árbol. Es una selección equitativa, sí, pero ¿qué piensan de esta imagen ustedes? No todos pueden trepar el árbol. Exacto, no todos pueden trepar el árbol, no es justa. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cada quien tiene una habilidad y se desenvuelve en su área. ¿Ok? No puedes juzgar, por ejemplo, aquí viene la frase de Albert Einstein.
Todos somos genios, pero si juzgas a un pez por su habilidad de escalar un árbol, vivirá su vida entera creyendo que es un inútil. Albert Einstein. Aquí debería haber unas comillas. ¿Por qué? Porque es textual. Entonces, a partir de esto y de las inteligencias múltiples y de los estilos de aprendizaje, no podemos juzgar a alguien que no se desarrolle en un área. ¿Por qué? Porque tal vez su área es otra distinta. Entonces, es un genio, sí, en su área. Tal vez en otra área no lo conoce muy bien, pero no por eso quiere decir que no sea un genio o que no tenga esa habilidad. Entonces, de ahí se derivan las inteligencias múltiples y los estilos de aprendizaje. De mi parte sería todo. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Todo bien? Todo bien. Todo Excelente. bien. Muy bien. ¿Listo, directora? A ver si está por ahí. Si no, para acercarme, para que concluya con la presentación. Ah, Bonita tarde para todos, que festejen súper bien y nos vemos pronto. Gracias, igualmente. Buenas tardes. Gracias, igualmente.